Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. El mundo del más allá entre los iberos es un tema muy interesante y del que existe mucha información comparada. El arte, la arqueología funeraria, tanto la escultura como la pintura vascular en vasos cerámicos nos reflejan un intenso y extenso programa iconográfico en el que nos vuelcan toda la figuración de la mitología ibérica, una mitología de la que apenas sabemos nada, pero absolutamente nada, y que sin embargo tuvo que llenar completamente la vida de los iberos, porque la mitología, desde los aspectos más básicos hasta los aspectos más metafísicos, abarcaba un aspecto importante de la mentalidad en las culturas de la antigüedad. Con la mitología se dibuja el mundo, se construye el mundo que los seres humanos podemos ver a nuestro alrededor. Y en los tiempos precientíficos, desde luego la mitología era ese campo del conocimiento que explicaba el mundo y por lo tanto abarca un elemento fundamental en las mentalidades de la antigüedad. Para los iberos, la mitología estaba centrada en una serie de divinidades, femeninas y masculinas. Las divinidades femeninas no pueden ser distinguidas en el registro funerario, perdón, en el registro arqueológico, porque hay muy pocos nombres y cuando vemos sus representaciones pues no sabemos cuándo es la diosa A o cuándo es la diosa B. Imaginar siempre pues la pintura griega y todas las representaciones de dioses que podemos ver en la pintura griega, y si no fuera porque conocemos sus símbolos y sus leyendas y sus mitos, muy difícilmente podríamos identificar a una Afrodita de una Hera o a una Atenea de una Diana. Es complicado. Con los dioses pasa lo mismo. Distinguir un Ares de un Zeus, un Poseidón de un Apolo. Claro, tienen símbolos que los identifican, pero si no supiéramos qué es el tridente o que el tridente refleja la autoridad de un dios, o el arpa, o en fin, tantas cosas, pues sería difícil distinguirlos. Con el mundo ibérico pasa igual. Pero dentro de la mitología, lo que nos permite ver el mundo funerario es que hay una serie de símbolos relacionados con el más allá y el mundo de la muerte. Así que todos aquellos elementos que tienen alguna relación con el mundo funerario, sabemos que están a su vez relacionados con el mundo de la muerte, y que el mundo de la muerte se relaciona con el más allá. De esta manera, a través del registro arqueológico centrado en este mundo de las necrópolis y del mundo de los muertos, sí que podemos acotar símbolos y significados y a partir de ahí construir nuevos conocimientos que ahonden en el conocimiento de la mitología ibérica. La principal protagonista de este viaje al otro mundo pues es nuestra bicha, la bicha de Balazote. Una bicha que, pues cuyo nombre técnico es toro androcéfalo, y que debido a estos análisis de los que estamos hablando, iconográficos y del contexto arqueológico, sabemos que posiblemente actuara como un animal, una criatura psicopompa. ¿Qué significa un psicopompo? Que es un nombre, verdad, muy redundante que me gusta mucho. Pues una criatura, un animal psicopompo, es una criatura que conduce las almas de los muertos. La bicha de Balazote, como dios del río Aqueloo de la antigua Grecia, está muy vinculada con el agua. Y esa vinculación con el agua la encontramos también en la mitología ibérica, porque la bicha de Balazote fue encontrada en la vega del río Balazote, también llamado Don Juan o también Jardín, junto al término municipal de Balazote, y entonces pues la relación de esta bicha con el agua es innegable. El agua, como ahora vamos a ver, es uno de los caminos al otro mundo de los iberos. Esta bicha de Balazote además tiene una serie de rasgos en la escultura que podemos identificarle como que es un animal que no es agresivo porque está sentado tranquilamente con los cuartos delanteros recogidos debajo de su pecho, con el rabo enrollado en su grupa, tiene una actitud afable, lo cual nos indica pues que está esperando algo. Y además, por supuesto, tiene el giro del rostro, un rostro barbado del cual manan chorros de agua de su nariz, que está mirando
a la persona que tiene de frente, girando la cabeza, y en conjunto vemos que la bicha está esperando, tal vez como criatura psicopompa, esperando a un alma del difunto o a las almas de los difuntos para erguirse y conducirlas al camino hacia el más allá. Un elemento también muy destacado en la simbología de la bicha de Balazote es su barba. Tiene unas grandes barbas puntiagudas, y las barbas no son comunes entre los iberos. Posiblemente esta barba para los iberos era un elemento extraño o simbólico que representaba el conocimiento, la sabiduría, porque solo los más ancianos, o por ejemplo en imágenes de los santones de la India o de Merlín, ¿verdad? Imaginamos, tenemos esa iconografía de la gran barba como un gran conocimiento, y ahí tenemos a la bicha. Claro, el más allá es un espacio que está más allá de nuestra vida terrenal, ¿verdad? Y para la cultura ibérica, como para muchas otras culturas del Mediterráneo, los animales que están entre los dos mundos, los animales que tienen características de los dos mundos, poseen aspectos de ambas realidades. Eso les convierte en criaturas híbridas. Ricardo Olmos, un experto en iconografía ibérica, nos habla que la hibridación de las criaturas mitológicas, de las criaturas fantásticas, precisamente lo que expresa es su pertenencia a dos mundos. Son de este mundo porque tienen rasgos que reconocemos, un rostro humano, un cuerpo de toro, en el caso de la bicha de Balazote, pero también pertenecen a otro mundo que no es el nuestro, en el que un cuerpo de bovino y un rostro humano se pueden dar en la misma figura. Este aspecto híbrido, siempre que lo encontremos en una criatura mitológica, ya nos está hablando de que es una criatura que no pertenece a nuestra realidad, sino que pertenece a otra. Y como posee rasgos de ambos mundos, son criaturas que pueden viajar entre ellos, que no pertenecen a ninguno de los dos o, de otra manera, que pertenecen a ambos mundos a la vez. ¿La hibridación puede funcionar como una función psicopompa? Sí, claro que puede funcionar. Precisamente un animal psicopompo es aquel que viaja entre dos mundos, y su capacidad para viajar entre dos mundos reside precisamente en su hibridación. Como la bicha de Balazote, esas barbas representan el conocimiento, esas aguas que emanan de su nariz, o el propio cuerpo de toro, que simbólicamente se asocia con los ríos por un acto de asociación de ideas, pues ya le configura como un animal específico del más allá, un animal específico del más allá. Y precisamente es la hibridación de segmentos o de elementos específicos los que nos permiten identificar qué función podían cumplir en ese otro mundo. Siguiendo con esta línea de la que estamos hablando, otra criatura mitológica del mundo ibérico es la esfinge. Una esfinge que es un felino, un cuerpo de leona o de tigre o de puma, un gran felino que tiene alas que nacen de sus hombros y que tiene un gran cuello también leonino, pero acaba en un rostro femenino. Tienen además estas esfinges grandes peinados, muy detallados, con tirabuzones, con rizos, así que son coquetas las esfinges, no son furias tremendas con el pelo alborotado, sino que son regias, porque tienen un pelo muy cuidado, y algunas esfinges iberas además presentan tocados y grandes diademas como grandes damas, como grandes reinas. Y las esfinges, igual que la bicha, presentan el mismo rasgo, comparten ese rasgo de un rostro humano que mira al espectador. Estamos viendo una esfinge, que es una de las esfinges que se rescataron del Museo del Louvre cuando fueron pues adquiridas por una expedición francesa a finales del siglo XIX. Y estas dos esfinges gemelas que se encontraron, si no me equivoco, en Haches, presentan unos rasgos muy similares. Una de ellas, curiosamente, tiene las alas abatidas sobre el cuerpo, como si fuera un águila, pero la cabeza en grandes trenzas se gira hacia el espectador, aunque la cabeza está muy destrozada. Y la otra de las esfinges hermanas está sentada más de pie, las alas se extienden sobre sus hombros y con un peinado más espeso, pero también en rizos, mira al espectador. Vemos entonces que las esfinges reúnen tres características: un cuerpo felino, unas alas y un rostro humano regio.
Claro, esas esfinges, al mirar al espectador, también están transmitiendo ese carácter de criatura psicopompa, ese carácter de criatura que mira, que está esperando al muerto que llega, al muerto que recibe. Su cuerpo felino, aunque no está tenso, pero sí está firme, como guardián, al contrario de la bicha de Balazote, que está tumbada, esperando, muy tranquila, ¿verdad? Transmite paz. Pero las esfinges transmiten un punto de alerta. Transmiten un punto de alerta porque están erguidas, esperando, pero agazapadas tal vez para saltar en cualquier momento. Y además el león sabemos que en el mundo ibérico se relaciona con la fuerza, con el poder de los aristócratas. En muchas tumbas aristocráticas ibéricas del sur aparecen leones atacando a carneros o leones solos, protegiendo monumentos funerarios porque representan la ferocidad, la fiereza. Y entonces esta esfinge hay que tener cuidado con ella porque aunque nos espere, tiene un cuerpo que demuestra su agresividad. Las alas, el tercer elemento de esta esfinge, representa su capacidad de volar. Y aquí está el elemento que la une con los dos mundos, porque precisamente volando, ahora en la segunda parte del programa veremos qué más allá imaginaban los iberos, pero precisamente una de las maneras de llegar al más allá ibérico es volando, surcando los cielos, atravesando dos esferas de la realidad, para poder llegar al otro lado, y estas esfinges, con sus grandes alas, así lo representan. He elegido además estas dos figuras de esfinges que os estoy describiendo, porque estas dos esfinges son contemporáneas a la bicha de Balazote. Y entonces, pues, nos permiten hacernos una idea de cuál es este aspecto generalizado que los iberos dotan a las esculturas del periodo. Leones, esfinges, bichas, son animales que aparecen a la vez en el mismo lugar, que son las necrópolis ibéricas de en torno al siglo IV o el siglo V a.C., y entonces nos están expresando un ideal común. Por cierto que las dos esfinges que he descrito son las esfinges de Agost, que se me ha ido la referencia y no lo he dicho bien. Las esfinges de Agost. Bueno, pues continuando con estos animales que acompañan a la bicha en el tiempo y en el imaginario ibérico, tenemos por supuesto los grifos. Los grifos aparecen en pintura y en escultura, y los grifos cumplen dos funciones diferentes. Una de las funciones que estamos viendo en la imagen que estoy poniendo en pantalla, para los que nos escuchan desde iVoox, estamos viendo el torso leonino de un animal feroz que engancha sus garras en una palmeta, en una decoración que recuerda vagamente al estilo jónico griego, ¿verdad? Unas volutas, pero esas volutas luego además tienen unas hojas. Sabemos que es la estilización de una palmera, de un árbol. Y este felino está enganchando sus garras en el árbol y mira hacia atrás. Tiene la cabeza totalmente girada hacia atrás sobre su lomo y vemos una cabeza de felino con orejas puntiagudas, con ojos muy abiertos y el nacimiento del pico. Es un pico de ave. Cuando hablamos de los grifos en el mundo ibérico, no son como los grifos que acostumbramos a ver en el mundo medieval o que vemos en tantas recreaciones actuales. El grifo ibérico no tiene alas. El grifo ibérico es un gran felino con cabeza de felino, pero que tiene orejas puntiagudas como de águila, eso sí, y el rostro de felino termina en un gran pico. Un pico ganchudo de ave de presa. Y curiosamente los grifos ibéricos en muchas representaciones tienen dientes, reforzando aún más su violencia. En algunos casos estos grifos iberos aparecen con una cresta, pero que es una cresta que corresponde más bien a la de un gallo o a la de un pavo. Una cresta carnosa que les nace en la cerviz y que termina en la frente. Bueno, pues el primer grifo que estamos viendo es un grifo en porcuna, y está protegiendo un elemento sagrado que es una palmeta. Aquí estamos viendo la primera función del grifo.
Bueno, ya hemos dicho un cuerpo felino, ya sabemos lo que significa agresión, pero es que además el pico de ave de presa con los dientes refuerza todavía más ese carácter violento. Y este grifo de porcuna, el primer ejemplo del grifo de porcuna, tiene un elemento que refuerza la imagen de la palmeta, que es una serpiente, que le recorre el tronco, que se le enreda por el pecho y que le vuelve a subir por el cuello, y que no sabemos, pero a lo mejor también está mirando a aquella amenaza que el grifo mira por sobre su lomo. La serpiente y la palmeta y el acto de agarrar la palmeta con las garras del grifo nos están diciendo que este animal está protegiendo el símbolo de el jardín sagrado de los dioses. Más adelante vamos a hablar más sobre ello, pero este jardín sagrado es una de las visiones del más allá y el grifo aparece protegiéndolo. Además, la serpiente, símbolo antiguo de la fertilidad y del renacimiento, refuerza ese carácter del jardín místico de la vida y de la muerte. Recordar siempre que la naturaleza para todos los pueblos antiguos tiene una fuerza simbólica enorme y para los iberos esta carga simbólica está relacionada con el nacimiento de la vegetación que nace y la muerte. Porque la vegetación muere y nace en el ciclo eterno, ¿verdad?, de la primavera y el otoño. Y además también tenemos que la vegetación hunde las raíces en la tierra, se alimenta del agua, que hemos dicho que es otro pasaje al otro mundo, hunde las raíces en la tierra, una de las ubicaciones del otro mundo, y por lo tanto las relaciones de la vegetación con el más allá y con la vida y la muerte son potentísimas. La segunda imagen del grifo que tenemos viene también de porcuna. En esa segunda imagen encontramos a un grifo en una actitud totalmente diferente. La agresión sigue existiendo porque este grifo forma parte de un conjunto escultórico de dos figuras conocido como la grifomaquia. Es una imagen muy famosa del mundo ibérico. Aquí vemos a un héroe que no lleva armaduras y que con las manos desnudas está agarrando las orejas picudas del grifo y sus fauces abiertas en un forcejeo que parece ser que el héroe está ganando porque el grifo ha sacado la lengua le cuelga de la boca en un gesto de derrota, pero le está hincando las garras leoninas en el muslo del héroe en un reflejo iconográfico simbólico muy sugerente que viene del Antiguo Oriente, en el que el animal, cuando clava la garra en el héroe, le está transmitiendo la fuerza y el poder. Esa fuerza y el poder suficiente como para derrotar a un monstruo semejante. Esta segunda escena también nos muestra al grifo como un monstruo, pero el grifo de la grifomaquia es distinto del grifo de la palmeta. Porque el grifo de la grifomaquia también se está resistiendo al enemigo, pero está siendo derrotado por un héroe. Así que aquí asistimos a un ciclo mitológico en el que el grifo es un monstruo que los héroes deben derrotar. Conocemos, por otras representaciones, que los héroes ibéricos también derrotaban lobos. Así que posiblemente aquí el grifo tiene el carácter de animal maléfico, aunque no podemos negar que tal vez hubiera una relación como guardián, igual que el grifo de la palmeta, y que el grifo de la palmeta y el grifo de la grifomaquia sean guardianes de un secreto, que en el caso de la palmeta el grifo lo está protegiendo, y en el caso de la grifomaquia el grifo está siendo derrotado y el héroe va a acceder a otro recurso. Todas estas esculturas estarían pintadas. Así que el efecto que tendrían a la persona que las viera sería mucho más impactante y podríamos pensar incluso si la elección cromática de los colores de las esculturas no vendrían también a simbolizar algo. Porque, por ejemplo, sabemos que en los animales el blanco, sacrificarle a Zeus 100 toros glaucos, que dice Homero, el blanco significaba sacralidad. Así que sería muy interesante poder ver el color en el que están pintadas las esfinges, la bicha, los grifos, porque con el color nos transmitirían todavía más mensajes. Pero en este caso ya no lo podemos saber porque las esculturas han estado enterradas bajo tierra muchos siglos y entonces es verdad que a veces sí que se conservan los pigmentos en
sepulturas que han estado más bien controladas, pero la mayoría de las esculturas de las que nosotros estamos hablando estaban tiradas o abandonadas. Y cuando digo tiradas lo digo en el sentido literal, porque fueron destruidas en algún conflicto entre aristócratas ibéricos y entonces pues su color se perdió. Los grifos, en definitiva, volviendo al tema del que estábamos hablando, son guardianes. Y en el mundo funerario, estos grifos guardianes guardan la tumba y el paso entre los dos mundos. Como guardianes de la tumba, los grifos pueden aparecer pintados en urnas funerarias o protegiendo el árbol de la vida, porque precisamente están cumpliendo esa función de protectores. Pero como monstruos que derrotan, que derrotan, no, monstruos que son derrotados por el héroe, puede que también indiquen que ellos están entre los dos mundos y que precisamente los héroes que luchan contra los grifos es porque han accedido a la otra realidad. Claro, los iberos no solo utilizaron su estilo artístico para representar a los monstruos que les rodeaban. Cuando adquirieron cerámicas griegas de importación, a veces de encargo, los iberos veían en las pinturas griegas mensajes que no eran los originales. Es posible que en muchas ocasiones los iberos, a través de la propia iconografía griega, de episodios mitológicos griegos o convencionalismos artísticos griegos, vieran narraciones de su propia historia, que además por el aire exótico de la pintura de un pueblo extranjero, redundarían en ese carácter mitológico, fantástico, extraño, que se aleja de la realidad y por lo tanto pues tendrían un carácter muy fuerte. Aquí estamos viendo una imagen de un pequeño vaso griego de figuras rojas en el que vemos el rostro de una amazona, una mujer con un gorro frigio y pelo negro, rodeada por las cabezas de dos grifos. Claro, aquí un griego está contando el cuento de las amazonas y los grifos que vivían en el lejano oriente y que el pueblo de los arimaspos, hombres de un solo ojo, y el pueblo de las amazonas, fuertes guerreras, luchaban contra los grifos para robar el oro que estos grifos excavaban con sus garras del interior de las montañas. Claro, eso es el mito griego. Cuando un ibero veía esta imagen, no estaba viendo eso. Él estaba viendo otro mito diferente. ¿Qué mito podía ser el que representaba para un ibero este pequeño vaso griego de una amazona y dos grifos? Pues esa amazona podía ser un héroe que se enfrenta a dos grifos en un pasaje mitológico de su mitología, de sus leyendas. O bien podría ser una diosa que está escoltada de dos grifos porque vive en el más allá. Esas son las lecturas que el ibero tenía que hacer de esa cerámica griega. Claro, esas diosas, y ya vamos a entrar en el segundo momento de esta charla, que es cómo imaginaban los iberos el más allá, pues estas diosas ibéricas tienen muchas representaciones, pero a veces esas representaciones son difíciles de ver. Ya cuando los iberos estaban muy influidos por el mundo griego y sobre todo por el mundo romano, las esculturas de monstruos desaparecen. Los grandes monstruos, bichas, grifos, esfinges, pierden su representatividad en el arte ibérico y empiezan a ser sustituidos por lobos, sobre todo lobos, y también por imágenes que vienen ya del simbolismo mitológico itálico y griego, por un proceso de asimilación y proceso probablemente de reconstrucción y de configuración de los mitos conforme los griegos iban empapándose más de la cultura de los que luego iban a ser sus invasores, los griegos y los romanos y los itálicos en general. En la imagen que estoy poniendo ahora vemos a la diosa alada de Ilichi, de Elche, la Potnia Ceron. Es una gran tinaja fragmentada donde vemos un dibujo, un friso, en el que hay un personaje con alas que tiene los brazos extendidos a ambos lados, una frontalidad muy, muy destacada, y cada brazo se extiende hacia un caballo que está ambas cabezas afrontadas hacia esta diosa. Esta imagen de la diosa de Elche la comparamos con la imagen de la que hablábamos antes de la amazona de figuras rojas y vemos la amazona en el centro con los dos grifos a ambos lados
Y en el caso de la diosa de Elche vemos a esta divinidad con las alas en el centro y los dos caballos a ambos lados. Así que vemos lenguajes iconográficos que se repiten. Claro, en este caso el elemento que quiero destacar es que esta divinidad, esta figura aparece con alas. Los griegos pintaban alas a sus victorias, a las niques, pero los iberos compraban cerámicas con victorias aladas viendo en ellos a una divinidad. ¿Y por qué es una divinidad alada? Porque antes de que los iberos adoptaran esta simbología de Italia y de Grecia, representaban aves. Y posiblemente las aves, como probablemente muchos de vosotros ya sepáis, eran animales que los iberos asociaban directamente con la divinidad. La dama de Baza, que es más o menos también contemporánea a la bicha, tiene un pichón en su mano. También su trono tiene alas, porque estas alas, que son las alas de las esfinges, ¿verdad?, representan el viaje entre los mundos. Y en los iberos, sobre todo a partir de la cerámica, a partir del siglo III a.C., un momento posterior al de las grandes esculturas de monstruos, vemos que aparecen muchas aves representadas, precisamente porque estas aves son trasuntos de las divinidades y también hasta cierto punto puede que representen a los propios dioses, a los dioses transformados en aves. Si hablamos de diosas aladas, precisamente estas diosas son las que reciben a los muertos en el más allá. Tenemos un vaso griego también de figuras rojas en la que aparece una escena en la que un jovencito montando a caballo, probablemente formando parte de una competición pues ecuestre, ha llegado a la meta y le está recibiendo una victoria alada. Esta escena, que representa en la iconografía griega la victoria de un joven, en el mundo ibérico tiene que representar la llegada de un difunto al más allá recibido por la diosa. Este difunto, que es un alma pequeñita, la ley de la jerarquía nos dice que las figuras más importantes son más grandes, y aquí la victoria alada abarca todo el friso de la pintura, mientras que el jinete, que es un joven, es pequeñito. Pero en el mundo griego es pequeñito porque es joven, y en el mundo ibérico posiblemente sea pequeñito porque es un alma, y entonces el alma de este héroe o de este aristócrata es más pequeña que el de la diosa, porque obviamente la diosa es más importante. Sabemos que es más pequeño y que los iberos veían en ello una simbología porque el caballo es enorme, tiene el mismo tamaño que la diosa. ¿Y por qué el caballo es grande? Amigos, porque los caballos, ya también en época de la bicha o un poco después, también son criaturas psicopompas. En este caso el caballo no tiene un aspecto híbrido, como decíamos al principio, pero sí que sabemos por otras mitologías que el caballo siempre ha sido considerado un regalo de los dioses. Por lo tanto, el caballo como animal psicopompo enfrente de una divinidad alada, con un alma a sus lomos, del caballo, no de la divinidad, tenemos otra simbología de la llegada al más allá. Y vemos que las diosas reciben a los muertos. ¿Y dónde les reciben? Pues en el paraíso. ¿Cómo imaginan los iberos el paraíso? Bueno, a grandes rasgos es posible que los iberos a lo largo de su historia, o tal vez incluso simultáneamente, valoraran que la llegada al más allá se podía hacer a través de tres caminos. Digo que estos elementos pueden ser complementarios porque si pensamos en el más allá de los griegos, sabemos que el ultramundo era un lugar subterráneo al que se llegaba descendiendo por una gruta, como lo hizo por ejemplo Orfeo o Hércules, pero al que se podía llegar también en barco, como lo hizo Ulises. Así que es un lugar que tiene diferentes accesos. No le tenemos que situar en un espacio concreto, aunque sí tenemos que considerar que en la imaginación de las gentes de la antigüedad, el inframundo o el más allá, mejor dicho, era un espacio físico, ubicado en un sitio, aunque este sitio fuera ubicuo, pudiera estar en varios lugares a la vez. Uno de los primeros accesos que podemos ver que los iberos consideraban como conexión al más allá son las cuevas. En las cuevas, desde el momento de formación de la cultura ibérica, siglo VI-V a.C., ya encontramos evidencias de banquetes, de rituales complejos que nos indican que allí se llevaban a cabo determinadas ceremonias.
Además, por el estudio de determinadas divinidades ctónicas, divinidades del inframundo, como la bicha, que en el aqueló primigenio venido de Grecia y de Italia tenía una relación con el inframundo por ser un dios de las aguas y de las aguas que emergen de las fuentes subterráneas, que conectan con el más allá. Otras criaturas otras figuras como la dama de Elche u otras figuras femeninas solo de torso que se relacionan con epifanías divinas que nacen de la tierra, pues vemos que uno de los espacios donde los iberos ubicaban el inframundo, el más allá, es el inframundo. Digo inframundo por más allá y me equivoco, porque el más allá es ese espacio ubicuo que puede estar en muchos sitios, mientras que el inframundo es uno de los sitios. Pues precisamente las cuevas es uno de los lugares de acceso, y en la zona de Jaén, por ejemplo, de Sierra Morena, encontramos numerosas cuevas que eran grandes lugares de santuarios colectivos, y en la zona de de Alicante, encontramos muchas cuevas donde se llevaban a cabo rituales, así que vemos que probablemente las cuevas eran consideradas por los iberos como un espacio de acceso al inframundo. Pero también encontramos representaciones iconográficas muy concretas de ese más allá. Aquí os traigo una pintura en un vasito muy pequeño, el Olpe del Umbral, que pertenece ya al periodo final ibérico. Este dibujo no se ve mucho en internet, pero creo que tiene una importancia crucial y deberíamos detenernos a hablar de él más detenidamente. El Olpe, el Olpe del Umbral, que se me traba la lengua, el Olpe del Umbral fue encontrado en una tumba, así que el contexto funerario es innegable. Y gracias a que se ha encontrado en una tumba y es un vasito de libación de algún líquido que tiene relación con el mundo funerario ibérico, sabemos que lo que representa tiene que tener relación directa con el mundo de la muerte. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues vemos una serie de dibujos que parten y terminan en el asa del pequeño Olpe, de la pequeña jarrita para verter líquido. La primera imagen que encontramos tiene una especie de forma de corazón con muchas ramificaciones, es decir, el autor que lo ha identificado, que lo ha estudiado, lo reconoce como una vid o una hiedra, ¿verdad? Nos imaginemos una hiedra como con forma de corazón, con muchas ramificaciones que representarían las hojas. Tened en cuenta que este vaso es muy pequeñito y que fue pintado con una brocha un poco deprisa por un autor de no muy buena destreza con el pincel, entonces los dibujos son un poco gruesos. Este dibujo representaría un mini libro de los muertos de bolsillo, como nos dice Oldic en el chat de Twitch. Efectivamente, nos está enseñando las imágenes del más allá. Una hiedra, ya lo hemos dicho. Después de la hiedra viene un gran ave. Sus dos alitas representadas muy finas, con unos breves trazos y unos pocos toques de pincel, pero luego vemos un pichón grande, con buche, con un pico pequeño, con un ojo, que indudablemente nos hace reconocerlo como un ave porque es una forma muy típica de representar el ave. Luego tenemos una especie de bastón con púas a los lados que ha sido identificado por el autor como un símbolo de un árbol, el árbol de la vida. Si no veis en este símbolo el árbol, luego vamos a ver otra imagen que la vais a reconocer, pero bueno, vamos a creer que esta especie de congrio marino es un trazo vertical con pinchitos a los lados, es el elemento simbólico de un árbol. Luego vemos unas estrellas, apenas unas aspas, después de las estrellas una escalera, Stairway to Heaven, poco más que decir, y luego vemos unos trazos que representan las puertas de una gran mansión, unas puertas reforzadas con maderos, formadas por aspas y cruces. Y luego finalmente, después de la puerta, de nuevo otro pájaro. Aquí tenemos los lugares del más allá. La vid y la hiedra representada como la vegetación exuberante del paraíso terrenal, ¿verdad? Un paraíso, los campos elíseos de los griegos, el paraíso de la Biblia, pues esta hiedra, esta formación vegetal voluptuosa, representa ese símbolo iconográfico entre los iberos. Las aves, repetidas dos veces, como elemento que une el mundo de los vivos con el mundo de los muertos y que conectan directamente con las divinidades que viven en el más allá, en el lugar que es inmortal, donde no se conoce el dolor ni la muerte. Las estrellas como un espacio celestial que está en el cielo,
y la escalera que sube, aunque podríamos pensar que la escalera también baja. Pero como junto a la escalera están las dos estrellas, pues podemos imaginar que son unas escaleras que suben al paraíso, muy influenciados por la cultura oriental e itálica, porque ya en estas épocas se situaba a los grandes héroes en el cielo, sino pensar en el divino Julio y en todas las estrellas con nombres de divinidades. Y luego, por último, el portón, que se abre al más allá. Con este golpe del umbral tenemos un segundo lugar en el que ubicar el más allá ibérico, que es un más allá celeste, donde las aves y las estrellas viajan o nos indican su ubicación, y que este más allá tiene unas escaleras que acceden a él, un gran portón que se abre y dentro de él un lugar exuberante. Puede ser que el alma también esté representada con una forma de ave, un alma con alas que puede viajar al otro lado. También es un elemento que valorar dentro de esta representación iconográfica. El tercer lugar donde los iberos ubicaron el más allá es en el mar. Y aquí os traigo una escena muy curiosa de un vaso que me encanta. Es el vaso de Quelin, y en él encontramos una escena muy peculiar. Es un friso que va de asa a asa, en el que vemos unas criaturas muy extrañas. El espacio central es una gran criatura humanoide, pero que aunque sus piernas traseras parece que calza unas botas, sus cuartos delanteros son garras, son brazos con garras, parece que está nadando. Es una figura enorme en horizontal. Su cabeza es una cabeza de escualo, porque parece que lleva un gorro, pero ese gorro parece la aleta dorsal de un tiburón, y su rostro parece que es humano. En torno a él se dividen una serie de animales. Hay dos frisos que parece que son dos viñetas de una misma escena, porque este monstruo marino, le vamos a llamar así, este monstruo marino, con garras, piernas humanas y cara humana, pero aleta de escualo en la cabeza, aparece nadando en una primera escena rodeada de otros dos individuos, uno más pequeño delante de él que parece que le está cuchillando una pierna, y el otro por debajo de él flotando boca abajo, tal vez muerto. Y en esta escena donde hay una agresión contra el monstruo vemos dos perros, o tal vez lobos, una escena muy interesante. Pero también aparece una criatura muy rara, como con un pico y un ojo muy grande, muy difícil de identificar. En la segunda escena vemos debajo de la escena una especie de nube, o tal vez sean ondas de agua. Podemos imaginar que tal vez sean olas y ondas de agua, porque encima de ellas hay una figura estilizada de lo que parece una especie de delfín o pez. Y en el espacio central vemos al monstruo otra vez, con un individuo que esta vez le apuñala el torso por debajo, y aparece otro animal muy curioso que parece un centauro. Es un animal con cuartos traseros y delanteros, tal vez de perro, pero con rostro humano. Y alrededor aparece otro lobo y figuras que no podemos identificar muy bien, rayadas, pero que tal vez refuercen ese aspecto marítimo. Un monstruo marítimo. Pero es que a partir de este monstruo marítimo muy extraño, monstruos en el mar, y hasta ahora habíamos visto monstruos en la tierra, tenemos otras representaciones en las que aparecen criaturas terrenales, terrestres, junto con criaturas marinas, en una composición imposible. Estamos viendo otra escena, que es el Cálazos del Gallo, en el que vemos una pintura esquemática. El elemento central es un gallo, lo reconocemos por su pico, por su cola, por sus mejillas colganderas, ¿verdad? Sabemos que es un gallo. Debajo de él hay un conejo, un conejito, una liebre, con un elemento que es un tronco, un elemento central, en este caso horizontal, con unas volutas alrededor que pueden representar árboles, como el árbol del que hablábamos anteriormente, que era difícil de reconocer, pero ahora ya vemos un símbolo, o vegetación. Y el conejo está junto a trazos de vegetación con el gallo. Sobre el gallo hay unas espigas, que también las vemos en la parte de arriba, pero curiosamente, acompañando al gallo y a las liebres, vemos peces. Muchos peces, rodeando toda la composición. Claro, esto a mí me trae a la memoria algunas leyendas celtas de Tir na Nog, del viaje de San Barandán, en el que él hablaba de que veía llanuras de flores bajo el mar.
algo así como un mundo, un paraíso marino, pero que es igual que el nuestro, pero bajo las olas. Hay muchas representaciones en pintura ibérica tardía que hace alusión a este mundo terrenal bajo el agua. Y puede ser que precisamente esta escena refuerce la idea de otro más allá, de otros jardines terrenales, pero acuáticos, en el mar. Y es que precisamente el mar para los iberos tenía que ser un elemento simbólico muy potente porque no sabemos que ellos navegaran. Hemos descubierto que hay determinados productos ibéricos que se vendían en el extranjero. Los iberos del norte, en la actual Cataluña, traficaban con cereal y enviaban cereal a Grecia y a Italia, y el vino también se comerciaba y se enviaba a Oriente. Y sabemos que un tipo de vaso, el vaso de sombrero de copa, llamado así porque tiene forma de sombrero de copa, ¿verdad? Se llevó a Italia, era una tipología cerámica que gustó en Italia. Sabemos que había un comercio activísimo de los griegos con otras culturas del Mediterráneo, pero no hemos visto representaciones de barcos. A los iberos el mar les tenía que dar mal rollo. Yo no sé qué explicación concreta habrá, pero vemos que el mar está alejado de la representación pictórica ibérica más allá de estos símbolos de peces en campos floridos. Así que posiblemente el mar para los iberos fue un sitio liminal, un límite, el fin del mundo conocido. Y como los iberos arcaicos que atravesaron los mares en el siglo VII y VIII, como Ulises, más allá del mar está el otro lado. Y precisamente esta imagen tan potente, tan sugerente, la vemos recreada literalmente con peces y aves terrestres en un mismo encuadre, como ese mar al que se accede al más allá, un mar que es también el lugar de los dioses. En último lugar traigo ese simbolismo del más allá como elemento iconográfico, el más allá representado en una imagen, y esto lo estamos viendo a través de el vaso de la vida, el famoso y célebre vaso de la vida, en el que vemos un gran árbol central, una columna, a veces representado en forma de columna. Aquí vemos un gran árbol con hojas que abarca todo el alto de este cálazos, de este vaso de forma de sombrero de copa, y a ambos lados del árbol vemos aves. Vemos 4 parejas de aves enfrentadas, y a un lado de las aves volvemos a ver más representaciones vegetales, unas representaciones vegetales muy exuberantes que nos dan la idea de ese paraíso de vegetación tremenda, de tierras imperecederas que no conocen el dolor. Que ahora que hablo de ello, fijaros, me estoy acordando de Lothlórien, de cómo Tolkien describe Valinor y Lórien, que son imágenes de la cultura fantástica, pero que también hacen referencia a esta ideología ibérica. Ya solo me falta que empiece a utilizar a Tolkien para hacer referencias mitológicas ibéricas. Creo que esto es un crossover, como se dice ahora, que ya es alcanzar otro nivel. Pero seguro que los que sois lectores de Tolkien me habéis entendido porque es una imagen poderosa en su literatura. Pues precisamente esta literatura intocable, esta vegetación intocable, representa ese más allá. El árbol es el axis mundi, es el eje del mundo, como Yggdrasil, ¿verdad? Como el árbol del bien y del mal de la mitología hebrea, que luego será cristiana. Y ese árbol en sí mismo encarna el valor de la divinidad. Está rodeado de aves, porque las aves habitan en el paraíso, son mensajeras de los dioses, y si recordamos el grifo del que hablábamos en Porcuna, el grifo de la palmeta, también tenemos ahí que esa palmeta que está defendiendo el grifo es posiblemente un trasunto, un símbolo también de ese más allá. Porque en el mundo oriental, incluso en algunos elementos de orfebrería que pueden encontrarse aquí en la península ibérica, que pertenecen a Tarteso o al mundo fenicio, puramente fenicio, vemos a grifos enfrentados al árbol de la vida. Así que esos guardianes del árbol de la vida pueden ser estos grifos, y aquí volvemos a enlazar esta conexión del imaginario colectivo ibérico que a lo largo del tiempo, desde sus orígenes en el siglo V hasta el siglo I, siguen encerrando unas mismas ideas generales, pero que evolucionan a lo largo del tiempo. Siempre hay una vegetación exuberante, que es la vegetación del más allá, que se representa de diferentes maneras a lo largo de su
de la evolución histórica de su imaginario. Siempre hay símbolos iconográficos que hacen referencia a esos espacios míticos. Espacios míticos que debían existir, con nombres, con lugares, con mitologías que los describían, pero que muy difícilmente hoy en día podemos recuperar y conocer. Bueno, espero que este pequeño viaje al mundo de la mitología ibérica os haya servido para despertar vuestra curiosidad. Enseguida que uno se pone a buscar, encuentra referencias, porque estamos hablando de elementos que son símbolos, simbologías, símbolos universales, que enseguida nos llaman a nuestro interior y nos hacen ver, siempre teniendo cuidado de no buscar rápidamente la comparación fácil, pero siempre también con curiosidad y viendo hasta dónde nuestra propia sensibilidad y nuestra propia manera de entender esa iconografía, que, ¿por qué no?, también nos habla a nosotros, nos puede ayudar a entender este mundo de los iberos, a darle voz, como os digo siempre, a los pueblos de la Iberia vieja. Muchas gracias a todos. Que los dioses os sean propicios y hasta la próxima. Adiós.